Bueno, pues yo estudié la carrera de arquitectura, podía haber estudiado cualquier otra carrera, pero a mí realmente lo que me gustaba era dibujar. Y también me tentaba Bellas Artes, pero mi padre me convenció, oye, si quieres pintar, hay arquitectos como Juan Navarro Valdevey que luego venden sus cuadros y nadie te pide el título de Bellas Artes para ser pintor. Sin embargo, para ser arquitecto sí te piden el título y además es una carrera que teóricamente es más segura. Luego se demostró que no, porque yo fui de esa generación que salió después de la crisis del 2008, terminó la carrera. Yo tuve la suerte de poder trabajar con mi padre, pero otros muchos amigos míos tuvieron que irse a China, tuvieron que irse a Londres, a otros estudios, porque en España hay muchos arquitectos y luego pues no hay trabajo para todos. Pero bueno, yo empecé a trabajar con mi padre y estuve así como 6 o 7 años, estaba contento en el estudio. En el estudio es donde realmente aprendes lo que es la profesión de arquitecto, porque en la escuela, bueno, pues aprendes cosas, pero no te enseñan realmente lo que es proyectar un edificio. Eh, te enseñan teoría, te enseñan algunas cosas, algunas herramientas, pero donde de verdad te bregas y aprendes es peleando en un estudio y repitiendo muchas plantas, haciendo muchos planos de AutoCAD. Bueno, pues yo estuve ahí trabajando una serie de años, trabajé en proyectos importantes y un buen día en 2015, a mí que me gusta mucho dibujar, descubrí una aplicación con la que haces haciendo unos dibujos en Illustrator, luego los pasas a otra aplicación y te salen tipo de vídeos que hacemos hoy en día en Academia Play, que sale una manita dibujando, la técnica se llama scribing, y, y bueno, hice un vídeo de 15 minutos contando una historia, se la pasé a varios amigos y lo colgué en YouTube, ¿no? Entonces lo pasé a varios amigos y vi que al día siguiente me levanto por la mañana y veo que lo está compartiendo todo el mundo en sus redes sociales, el vídeo se hace viral, me hago una cuenta anónima con un avatar, me empiezan a escribir partidos políticos, me empiezan a escribir empresas, oye, ¿cómo has hecho este vídeo? Tal, nos interesa. Entonces yo empiezo a hacer vídeos con esta técnica y bueno, lo compaginaba como buenamente podía con mis horas de arquitecto, lo hacía los fines de semana y entonces en el verano de 2015, hablando con un amigo mío, entre gin tonic y gin tonic, decidimos, oye, ¿por qué no profesionalizas esto que estás haciendo, que te está llevando mucho tiempo? Yo creo que aquí puede haber un negocio. Entonces montamos una SL en 2015, empezamos a lanzar nuestros primeros vídeos, creamos un canal que se llama Academia Play, que iba a ser un canal didáctico, no solo iba a ser de historia, al principio de hecho hicimos vídeos de literatura, de cine, de arte, pero bueno, lo que más nos funcionó es la historia y al final, a día de hoy, sobre todo somos conocidos por los vídeos de historia. Pues a mí siempre me ha gustado mucho la historia y también he vivido bueno, en una familia donde también ha habido mucho interés por la historia. La carrera de arquitectura tiene bastante carga de humanidades y bueno, te enseñan historia en la carrera. Yo aprendí mucho y tuve buenos profesores que me gustaba lo que me contaban, como Pedro Moleón o José Manuel Barbeito, que hoy en día están más enfocados también a escribir libros de historia, aunque estén enfocados en arquitectura también, pero bueno, yo aprendí mucho de esos profesores y me gustaba mucho. Luego también, a los 3 años de estar en el estudio, me dio por matricularme en la UNED, me saqué algunas asignaturas, pero a día de hoy eso lo tengo bastante aparcado. Siempre he sido autodidacta, perdona. Con mis padres he hecho muchos viajes, siempre me ha interesado y yo creo que viene un poco de ahí. Cambios ha habido siempre, y lo único que no cambia es el cambio. Pero el progreso tecnológico, pues lo que te decía, que yo veo una parte como que hemos ido dejando de lado y es esa tradición sapiencial, el fijarnos en nuestros mayores, en fijarnos en los que nos antecedieron. Todo eso parece como lo que lo estamos dejando de lado y estamos también tenemos un vacío espiritual tremendo. Vivimos en la era del posmodernismo, donde hay un relativismo total,
no sé, como que también renegamos de nuestra esencia, de nuestro pasado, de nuestra historia, siempre nos estamos fustigando, parece como que nuestro país, España, es una anomalía histórica, que todo lo ha hecho mal, que hay que pedir perdón por ello. Vivimos en esa época de posmodernismo que todo lo invade y yo creo que se están perdiendo vínculos familiares, vínculos tradicionales, vínculos con nuestro pasado y por eso yo de alguna manera soy pesimista y escéptico. También vivimos en esto que ahora se llama la cultura de la cancelación, que es una manera de censura posmoderna. Estoy leyendo ahora un libro de Darío Villanueva, que es exdirector de la Real Academia, que lo cuenta muy bien, que se llama Morderse la lengua. Pues todo este posmodernismo yo soy un poco escéptico y la tecnología, pues sí, a nosotros, por ejemplo, durante la pandemia, pues nuestro canal ha triplicado visitas. Ahora ya se ha normalizado y a nosotros nos ha venido muy bien, pero me imagino que también le habrá venido muy bien a los que hayan fabricado respiradores, otros aparatos tecnológicos, pero no, cuando se abre una ventana de cambio, yo siempre soy escéptico porque yo creo que los cambios tienen que ser lentos, porque la historia, si miramos al pasado, nos demuestra que cuando ha habido grandes cambios, muchas veces, o revoluciones, la sociedad se ha fracturado completamente. Entonces, yo no soy partidario de las revoluciones, sino de los cambios que vayan lentos, lo que llamaba Fernand Braudel los procesos de longue durée, de larga duración, porque yo creo que cuando hay cambios muy pequeños en el tiempo y tendemos siempre a ser muy revolucionarios, la sociedad se puede fracturar y yo no sé a dónde nos llevan esos cambios. Por eso yo soy un poco escéptico. Pues se lleva mal porque es que la historia siempre es la gran perjudicada porque los grandes relatos siempre se intentan manipular y siempre hay actores políticos que se la intentan llevar a un terreno, se la intentan llevar a otro y eso no debería ser así, pero bueno, la historia es una ciencia social, no es una ciencia exacta, por lo tanto siempre tiene sesgos y bueno, lo que hay que intentar es estudiar el pasado de una manera aséptica. El pasado tiene sus materiales, sus reliquias y sus relatos. Tenemos testimonios arqueológicos, pero también tenemos fuentes escritas. Esas fuentes escritas siempre pueden estar contando lo que interesa en cada época, por lo tanto no hay que leerlas literalmente, sino hay que saber analizarlas. Y entonces pues, la historia trata de descubrir lo que pasó en el pasado, pero claro, hay muchos métodos historiográficos, hay diferentes escuelas, tienes los positivistas, los historicistas, la escuela de los anales, hay muchas maneras, los materialistas, marxistas, hay muchas maneras de llegar a contar lo que pasó en el pasado. Eso te lleva a muchos problemas y como ya te digo, como vivimos en esa época de corrección política total, pues obviamente no se puede contar a lo mejor la conquista de América con la perspectiva que tenemos hoy en día, sino hay que ponerse las gafas de la época. Y eso es algo que tiene que hacer un historiador. Y muchas veces pues, hay determinados grupos que intentan que no se ponen esas gafas y que intentan abordar la historia y hacer como justicia histórica con hechos del pasado. Y entonces yo creo que eso es un error tremendo. Y a nosotros eso, pues a veces también lo que hablabas de la cultura de la cancelación, a nosotros nos ha llevado a tener problemas. En una famosa universidad de España, no voy a decir su nombre, pues nos invitaron a un congreso para clausurarlo, dar una charla, y en Twitter se empezó a producir un debate absurdo, porque Twitter es una red donde se hace mucho ruido y que a veces la gente la tiene demasiado en cuenta, pero eran como 5 o 6 personas que empezaron a decir que nosotros éramos supremacistas blancos, que defendíamos el genocidio en Abya Yala.
tuve que meter en Google, ¿qué es eso de Abya Yala? Pues Abya Yala es como llaman los indigenistas a América. Estamos defendiendo el genocidio en América, que éramos supremacistas blancos, nazis, ya unas barbaridades, y eso les llevó a la universidad, lo vieron, dijeron, uy, se acojonaron, y por si acaso, pues al final nos cancelaron el evento, luego nos reinvitaron, tal, al final no fuimos, pero se producen ese tipo de debates absurdos. Están ocurriendo cosas que luego las empresas son las primeras en comprar todo esto por no tener problemas, muchas veces, porque dice, antes de que se genere ruido, un debate, me vayan aquí a montar un pollo, yo por si acaso... Y entonces pues nos vamos amoldando a esta nueva realidad que a mí me parece distópica y aberrante. Pues yo creo que el posmodernismo es puro idealismo y yo por eso no, soy un poco reacio. Tampoco es que sea materialista, pero bueno, si me das entre el materialismo y el idealismo, prefiero tener los pies en el suelo y ser una persona racional y cabal y no pues ese subjetivismo que lo inunda todo, del querer deconstruir el pasado, querer deconstruir la historia, arrasar con todo. Pues yo soy más materialista que idealista. Yo, de hecho, cogí pánico a defender proyectos en la escuela, porque cada cual era más cursi, decía palabras más raras, tal. Entonces yo cogí pánico a todo eso. Y eso es algo que ocurre mucho tú lo conocerás bien, en las escuelas de arquitectura. Y luego ya da igual la planta, cómo salga el proyecto, todo eso da igual. Entonces yo creo que de ahí también nació un poco mi vocación didáctica por hacer las cosas entendibles. Yo no soporto cuando me dan un discurso y es todo pura charlatanería y no me he enterado de nada. Pues eso a mí me cabrea un poco. Entonces yo intento hacer las cosas complicadas cuando abordo un tema, ya sea de historia o de otra cosa, intento hacerlo sencillo, que la gente lo entienda. Yo creo que se me entienda. Sí, pues es una relación rara. A mí bueno, obviamente cuando tienes un canal con 2,5 millones de seguidores, no, sería imposible, inviable tener una relación con todos. Por lo tanto, yo la única relación que tengo es con las estadísticas, que me dice el número de suscriptores, el número de likes, me dice el público de dónde viene, pues donde más tenemos es en México, luego en España, luego creo que es Colombia, Argentina, Perú. También sabemos que un 75% del público es masculino, un 25% es femenino. Luego, si nos vamos a un vídeo de historia bélica, yo qué sé, la batalla de Stalingrado, te ves los porcentajes, el 99% es masculino, el 1% es femenino. Cosas curiosas, pues ese tipo de cosas las sé. Luego también te dejan un montón de comentarios, oye, me has ayudado a aprobar el examen, tal, os agradezco mucho los vídeos que hacéis. Pues eso es lo único que tengo, pero el contacto físico, bueno, luego sí, obviamente ya después de 5 años pues conoces a personas que admiran el canal y te lo cuentan personalmente, pero es una relación rara, no es todo lo directa que... Tampoco sé si diría que me gustaría tener porque sería inviable tener una relación directa con 2,5 millones de personas. Un poco el público es soberano, al final lo que funciona va repitiendo, entonces el primer gran vídeo que tuvimos un gran subidón de seguidores fue la Revolución Francesa, pues empezamos a hacer pues, la Edad Media, la revolución de las 13 colonias, empezamos a hacer pues, vídeos que pues, fue el centenario de la Revolución Rusa, hicimos la Revolución Rusa también, pues ese tipo de vídeos empezamos a ver que nos iban funcionando. El que más nos ha funcionado a día de hoy es la Segunda Guerra Mundial, que es un vídeo con más de 20 millones de visitas. Luego inmediatamente hicimos la Primera Guerra Mundial. Y al final luego el público te pide muchos temas y luego como la gente pone likes, siempre que subimos un vídeo ya te están diciendo, oye, tenéis que hacer tal. Entonces ya vamos intuyendo, incluso hacemos encuestas para ver... Entonces más o menos sabes lo que funciona. Luego hay veces que te sorprende, que dices, oye, me he currado un vídeo de 15 minutos buenísimo sobre este tema que me habían pedido y luego resulta que es un fiasco, y otros que de repente que no te esperas y que funcionan mejor. Pero bueno, más o menos tienes
cierta intuición sobre lo que funciona, ¿no? Pues mira, influencers hay de muchos tipos. En YouTube pues tienes influencers que son personas que hacen streamings jugando a videojuegos. En Instagram tienes a influencers de moda que se ponen ropa y accesorios y tienes unas chicas estupendas que tienen millones de seguidores también. Pero luego también en YouTube no solo son o gente que habla de actualidad, o gente que habla de cine, o gente que... Hay muchos canales, pero luego también hay muchos canales divulgativos en YouTube y muy buenos. Hay canales de música, de historia, de ciencias, hay muchos canales muy buenos. Y obviamente, ¿qué opinión me merecen? Hombre, yo no voy a minusvalorar a ninguno. Obviamente a mí me atrae más un determinado tipo de temas, pues los canales divulgativos pues los aprecio más que los que de moda, obviamente, pero bueno, pues es un fenómeno muy curioso y obviamente las empresas lo tienen muy en cuenta porque la capacidad que tienen para llegar a la gente y a un público joven es brutal y se ha demostrado. Sí, sí, yo creo que sí, que está cambiando bastante y la gente cada vez... A mí esto también, por otra parte, me cabrea, porque la gente cada vez busca más la inmediatez y ya pues está dejando los libros de lado, cada vez se venden menos libros, y ni siquiera el Kindle ha funcionado, o sea, el Kindle que parecía que iba a sustituir al papel, a día de hoy el 80 o 90% de los libros se siguen vendiendo en papel, pero se venden 15 veces menos que hace 30 años, a lo mejor. Ya no se vende tanto libro y la gente cada vez consume más vídeo. El vídeo es mucho más inmediato, es verdad que te permite unas posibilidades que a lo mejor el papel no te permite. Nosotros cuando hacemos un vídeo en Academia Play, pues tienes una explicación hablada, que puede ser la clase tradicional del maestro contando la lección a sus alumnos, pero a la vez tienes imágenes visuales, pones cara a todo, si te sale un personaje le pones cara, y eso es fundamental porque también para la retención visual eso mejora mucho el aprendizaje. Pues podría ser equiparable a la clásica explicación tradicional, pero además que le vas poniendo diapositivas sobre todo lo que vas contando. Pero también tienes música, tienes sonido, tienes texto que va apoyando la explicación, o sea que se conjugan con muchos sentidos, que eso sí que hace que el aprendizaje sea mayor. Y es verdad que si te ves uno de nuestros vídeos, te lo ves varias veces y te has quedado bastante con la lección, y a lo mejor son vídeos de 15 minutos, en 45 minutos te lo ves 3 veces y lo fijas bastante bien, que es mucho más pesado y es una forma de recibirlo pasivamente, que es mucho menos pesado que leerte lo clásico de tener tus apuntes y tener que apoyártelos varias veces. Entonces, hoy en día, que es la era de la distracción, la gente cada vez le cuesta más hacer eso, pero por otro lado digo que es una pena porque estamos... También yo creo que para hacer lo tuyo, realmente para conseguir para tener un buen proceso de aprendizaje, no están mal nuestras herramientas, pero creo que también hay que apoyarse en libros de papel, creo que también te tienes que trabajar tú tus propios textos y sobre todo escribirlo. Y para poder digerirlos y sintetizarlo, lo mejor es aprendérselo y volverlo a escribir. Yo creo que eso es fundamental. Lo primero es hacer un guión. Cuando tenemos un texto, que más o menos 150 palabras es un minuto, intentamos que no sean textos muy largos, que no superen los 15 minutos, en algunos casos los han superado, pero intentamos que no sea así. Y cuando tenemos ese texto empezamos a trabajar recogiendo un montón de información para hacer, bueno, de imágenes, para luego redibujarlas y hacer un montón de ilustraciones. Esas ilustraciones las tenemos que repasar 1000 veces, saber cómo era la bandera en ese momento, las banderas han cambiado, ver en una aplicación que se llama Geacron cómo era el mapa del mundo en ese momento, pues tenemos que documentarnos muy bien. Luego también esos guiones se suelen pasar a revisión a otros 2 expertos para que nos
se ha podido colar alguna fecha, se ha podido colar alguna errata, para que intente salir perfecto, porque una vez lo subes a YouTube no te deja cambiar el vídeo, sustituirlo, tienes que quitarlo, que de hecho hemos llegado a quitar vídeos con 6 millones de visitas solo porque tenía una bandera mal o había alguna imprecisión, y los hemos quitado, porque ya, o sea, queremos que la gente, las futuras generaciones que estudien esos vídeos estén perfectos, no queremos meterle información errónea a la gente. Y bueno, cuando están hechos todos esos dibujos, pues que se hacen en Illustrator, se llevan a un programa, se empieza a animar, se graba una locución, contratamos un locutor profesional que nos locute ese texto y ya pues empezamos a colocar las imágenes en el momento preciso donde va esa narración. Luego se lleva a otro programa, se mete música, efectos de sonido, se vuelve a revisar 1000 veces, se manda a la persona que ha hecho el guión para revisarlo por si hubiese algo. Más o menos, no lo tengo tan computado eso, pero más o menos un vídeo de 15-20 minutos, más o menos tardamos un mes en hacerlo. Sí, eso es algo que hice siempre mi padre y es una de las grandes banderas de Rubio Arquitectura. En esa tríada vitruviana de utilitas, venustas y firmitas, nosotros creemos que la más importante es la utilitas, cosa que muchos arquitectos dejan de lado y se dedican a hacer caprichos formales que luego pues, llega el cliente y le hace una casa que es invivible o hace un edificio, unas oficinas muy modernas, muy raras, que luego en 15 años ya eso está totalmente obsoleto, los materiales han envejecido fatal y no gustan, no gusta a nadie, y luego pues eso ha pasado la moda y ya no gustan a nadie. Entonces nosotros intentamos siempre hacer, cuando trabajaba yo en Rubio Arquitectura y mi padre, arquitectura que sea útil. Al final yo creo que cuando haces cosas útiles y diseñas cosas útiles, acaban siendo bonitas. Pues eso es fundamental. Yo creo que para aprender hay una máxima horaciana que se llama prodesse et delectare, que es aprender deleitándote y divirtiéndote. Me gustaría que el proyecto ya funcionase solo, que yo no tenga que estar revisando ni coordinando tanto los proyectos, como ya no lo hago. Al principio yo sí que coordinaba también los vídeos que hacíamos a empresas, ya eso lo tengo, hay vídeos que se hacen y ni me entero. O sea, me gustaría cada vez desentenderme más un poco del proceso de Academia Play, aunque es que yo soy muy perfeccionista y me gusta. Lo mismo le pasa a mi padre, que no es de los que suele delegar en su estudio, sino que es que él diseña hasta el picaporte y todo pasa por él. Pues entonces es un trabajo muy personalista que te impide delegar y ponerte a otras tareas. Pero sí me gustaría en un futuro pues dejar un poco más de lado esa parte, sacar menos vídeos y poderme dedicar más a escribir, que es una cosa que me gusta mucho. Que tenga paciencia, sobre todo, que, pero que si intenta hacer, que si quiere triunfar en la vida, hay que hacer algo diferente, pero no hay que cambiar todos los parámetros y darle la vuelta, sino tienes que coger lo bueno que ya hay y mejorarlo. Y hacer algo innovador, pero no partir desde cero, no hacer tabula rasa con todo lo anterior. Y sobre todo, fijarse en mucha gente, o sea, tener muchos maestros o gente a la que admiras, yo creo que eso es fundamental, no quedarte solo en una parcela de conocimientos, sino también conocer diversas materias, poderlas entremezclar, aplicar. Yo ese es el mensaje un poco que le daría a un alumno.